En la sesión de hoy abordaremos una de las aplicaciones de la integral definida, como lo es el cálculo de áreas entre curvas. Para ello vamos a asumir que se tienen dos funciones, las cuales llamaremos de manera arbitraria f de x y g de x. Si representamos gráficamente esas dos funciones y asumiremos de que ellas se cortan en una serie de puntos, como lo aparecen aquí demarcados con las coordenadas A, C y B, D. La región que queda acotada o encerrada entre ellas es la que vamos a sombrear. Entonces, el interés de la sesión de hoy va a ser cómo encontrar el área de la región que queda encerrada o acotada entre este par de curvas, es decir, entre las dos funciones f de x y g de x. ¿Que siempre tienen que ser dos funciones? No, pueden ser dos, pueden ser tres, puede ser cualquier cantidad de funciones que delimiten o acoten una determinada región. Para ello, vamos a utilizar dos técnicas. La primera de ellas consistirá en utilizar un rectángulo diferencial representado en esta región sombreada en forma vertical y luego en forma horizontal, y la idea es que obtengamos una expresión general para el cálculo de cada una de ellas por los diferentes métodos. Veamos la primera forma. En la primera forma vamos a tomar un rectángulo diferencial pero en forma vertical. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos ese rectángulo diferencial en forma vertical? Entonces, representemos la región. Entonces, dentro de la región que queda acotada entre el par de funciones, vamos a representar este rectángulo diferencial de manera vertical. Si yo desplazo este rectángulo en forma horizontal de izquierda a derecha, sin salirnos de estos valores que están acotando la función porque son los puntos de corte de las dos funciones, nos damos cuenta de que siempre el rectángulo diferencial por la parte superior se encuentra limitado por la función g de x, mientras que por la parte inferior se encuentra limitado por la función f de x. Ahora, ¿qué son f de x y g de x? Desde el punto de vista geométrico son distancias. La distancia que se mide desde el eje X verticalmente hasta la parte superior del rectángulo diferencial que está siendo limitada por la función g de x, pues corresponde a esta distancia que llamaremos g de x. Mientras que la distancia que se mide desde el eje X hasta la parte inferior del rectángulo diferencial, como está limitada por la función f de x, pues la vamos a llamar f de x. O sea que a conclusión, f de x y g de x son distancias verticales, pero que se miden desde el eje horizontal, desde el eje x. Si yo cojo la distancia mayor, que en este caso es g de x, que es la que se encuentra por la parte superior, y le resto la función que está por la parte inferior, pues obtendría la altura de este rectángulo diferencial. Y si la multiplico por dx, ¿qué estaría obteniendo? Pues el área de este rectángulo diferencial. Entonces, de manera general, si yo analizo de arriba, como le indicamos en la flechita, de arriba hacia abajo, la manera de calcular el área que está encerrada entre ese par de funciones, cuando representamos un rectángulo diferencial en forma vertical, la podemos expresar de esta manera, como la integral entre A y B. ¿Por qué entre A y B? Porque aquí el ancho del rectángulo de X me define cuál es la variable de integración que aparece aquí al final de la integral. Y de acuerdo con la gráfica, esos límites son el límite inferior es A y el límite superior es B. Y aquí aparecen las dos funciones que están delimitando el rectángulo diferencial. Entonces sería coger la función superior y restarle la función inferior. Recordemos que la resta de estas dos funciones me daría la altura del rectángulo diferencial. O sea que esta resta que aparece dentro del corchete no es más que la altura del rectángulo diferencial multiplicado por dx. Si aplicamos esta definición aquí nos quedaría que el área va a ser la integral entre A y B, son los límites que aparecen en el eje X, de la función superior, en este caso la función superior es la función g de x,
menos la función que limita el rectángulo diferencial por la parte inferior, que vendría siendo f de x. Bueno, entonces ya hemos obtenido una expresión que nos permite calcular el área de la región acotada de esas dos funciones. Veamos la segunda forma. En la segunda forma vamos a tomar un rectángulo diferencial pero en forma horizontal. Antes de empezar a representar gráficamente ese rectángulo diferencial en la gráfica, recordemos que cuando hablemos de rectángulo diferencial en forma horizontal, tenemos que hablar de dos funciones, una que llamaremos f de y y otra que llamamos g de y, que son coherentes con las que trabajamos en la primera forma, que eran f de x y g de x. ¿Cómo se obtienen esas dos funciones f de y g de y? Sencillo. Para la función f de y, pues no es más que coger la función que está asociada, en este caso, a la función f de x. O sea que si nosotros observamos el rectángulo diferencial, nos damos cuenta que por la derecha está limitada por la función f de x. Lo que quiere decir que la distancia que se mide desde el eje y hasta el extremo derecho del rectángulo diferencial, para guardar la coherencia, pues vendría siendo la función f de y. Y por el extremo izquierdo, o el costado izquierdo del rectángulo diferencial, estaría limitada por la función g. Pero como es una distancia que se mide de manera horizontal, la vamos a llamar g de y. Lo que quiere decir que al restar estas dos distancias, f de y g de y, estaríamos obteniendo la altura del rectángulo diferencial. Y el ancho de este rectángulo diferencial pues vendría siendo el de y. Y este de y me define los límites de la integral, que en este caso ahora van a ser c y d. Lo que quiere decir que cómo calculamos entonces el área de la región acotada cuando trabajamos con rectángulos diferenciales horizontales. Entonces los límites de la integral en el eje y, recordemos aquí la variable de integración de y, serían c y d. Y debemos delimitar o ver qué funciones delimitan el rectángulo diferencial. Primero, el que se encuentra por la derecha, que en este caso sería la función f de y. Al reemplazarla, la función por la derecha es la función f de y menos la función de la izquierda, que sería la función g de y. Entonces, ahí tenemos de manera general cómo representar las áreas de las regiones acotadas cuando estamos trabajando con rectángulos diferenciales verticales u horizontales. Veámoslo aplicado en un ejemplo. Se tienen las dos siguientes funciones. Una función cuadrática y otra función que representa una línea recta. Lo primero que vamos a hacer es diferenciar entre este par de funciones para evitar confusiones. Entonces, para ello llamaremos a la primera función, es decir, a la función cuadrática, la vamos a llamar f de x. Y a la segunda función, la que representa la línea recta, la llamaremos g de x. Y como la idea es primero tratar de encontrar la región que está acotada entre las curvas, pues primero encontremos cuáles son los puntos de corte de las dos funciones. Y para eso, igualamos las dos funciones f de x y g de x. Al igualarlas, obtenemos esta expresión, que es una ecuación cuadrática o una ecuación de segundo grado, que al resolverla obtenemos los valores de x en los cuales las dos funciones se cortan y corresponden a x igual a 1 y x igual a 5. Si graficamos esas dos funciones teniendo los puntos de corte, vamos a obtener las siguientes gráficas. La roja corresponde a la función f de x, que es la cuadrática, y la azul corresponde a la función g de x, que es la que representa la línea recta. Y la región que queda acotada o encerrada entre ellas es la que vamos a sombrear a continuación. Esta. Entonces, nos preocupará en este momento encontrar una expresión matemática que me permita calcular el área de esta región acotada utilizando las dos técnicas que acabamos de ver. Empecemos con la primera. En la primera vamos a tomar un rectángulo diferencial en forma vertical y nos quedaría de esta forma. Y en este caso, recordemos que para poder plantear la ecuación
que representa el área de la región encerrada entre las curvas, trabajamos con esta expresión como la integral entre a y b. No olvidar que estos límites entre a y b, de acuerdo con esta variable de integración de x, son los valores que aparecen en el eje horizontal. O sea que para nuestro caso en particular sería entre 1 y 5 cuando lo vayamos a reemplazar numéricamente. Ahora vamos a definir quién es la función superior y quién es la función inferior que estaría delimitando el rectángulo diferencial. Entonces, aquí hemos representado que por la parte superior, la función que la está limitando corresponde a la línea recta, es decir, a la función g de x. Y la función que la está limitando por la parte inferior, pues vendría siendo la función f de x. Si reemplazamos esa función superior y la inferior por los valores correspondientes de g de x y f de x, llegamos a esto. De que el área es la integral entre a y b de la función superior, que es g de x, la de la línea recta, menos f de x, que es la de la función cuadrática. Si reemplazamos numéricamente los valores de a y b por 1 y 5, y las dos funciones g de x y f de x, llegamos a esta expresión. G de x representa la línea recta y f de x representa la función cuadrática. Recuerden utilizar los signos de agrupación, entonces se deja como ejercicio el que el estudiante termine de integrar esta expresión, que va a ser muy sencillo, y evaluarla entre este par de límites. Y no olvidar que el resultado que se obtiene numéricamente corresponde a un valor numérico expresado en unidades cuadradas por ser un área. Esta sería la primera forma. Veamos la segunda forma. Cuando tomamos el rectángulo diferencial en forma horizontal, recordemos que tenemos que encontrar dos nuevas funciones, una que se llama f de y y la otra g de y, para que sean coherentes con las funciones f de x y g de x. Para la función f de y, ¿qué hacemos? Pues partimos de la función f de x, que era la función cuadrática, y despejamos a x en función de y. Cuando ya se haya despejado a x, esta x es lo que llamaremos la función f de y. Para g de y, procedemos de la misma manera. Despejamos a x y esta x se convierte en la función g de y. Ahora, cuando yo represente la región acotada, que va a ser la misma que en la sesión anterior o que en el primer caso, lo que van a cambiar son las distancias. Ya no las vamos a medir de manera vertical, sino horizontal. ¿Por qué? Porque el rectángulo diferencial ahora se encuentra colocado en forma horizontal. Y recordemos que para calcular o determinar el área de la región acotada entre este par de curvas con un rectángulo diferencial colocado en forma horizontal, la expresión general es esta. Sería la integral entre C y D, que son los límites de la integral en el eje Y. Y analizamos el rectángulo diferencial, cuál es la función que la está limitando por el extremo derecho, y le restamos la función que la está limitando por el costado izquierdo. Y en este caso, la función que la limita por el costado derecho era la función f, que ahora vamos a llamar f de y. Y por el extremo izquierdo es la función g de y. Al reemplazarla nos quedaría de esta manera, que la función por la derecha es la función f de y por la izquierda es la función g de y. Ahora, ¿de dónde sacamos los valores de f de y g de y? Pues por acá ya los teníamos en estos recuadros. Y los valores de la integral, los límites de la integral, los sacamos directamente de la gráfica, que en este caso serían entre 2 y 6. Y llegamos a esta expresión. Entonces, f de y corresponde a esta función 2 raíz de y menos 2 más 1 menos g de y, que es y menos 1. Entonces se deja como tarea que el estudiante resuelva esta integral, la evalúe y recuerde que el resultado se expresa en unidades cuadradas y lo confronte con el resultado obtenido por el primer método o la primera forma. Se dejan unos ejercicios para que el estudiante ejercite las dos técnicas. La idea es de que confronte las dos técnicas y permita establecer algún tipo de relación entre ellas, especialmente cuando estemos representando los rectángulos diferenciales. En algunas oportunidades se hace mucho más sencillo trabajar el cálculo de una integral mediante rectángulos diferenciales verticales.
y en otros con rectángulos diferenciales horizontales. Entonces, la idea está en que a partir de la práctica que se ejercite con estos ejercicios, nos demos cuenta cuándo convendría utilizar un método o cuándo el otro. Eso se hace ya es cuando tengamos construida la gráfica y tener representada la región delimitada entre la serie de curvas que nos estén planteando. Y para despedirnos por hoy, recuerda que el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día a día. Y el camino hacia el conocimiento es un camino que exige esfuerzo y dedicación. Así que, vamos muchachos, anímense que el aprendizaje es muy hermoso.